En este video explico cómo construir una tabla de frecuencia simple con variable cuantitativa y con frecuencias relativas porcentuales. Este proceso lo explico con el desarrollo del siguiente ejemplo modelo o de muestra. Los siguientes datos corresponden a los cuadernos vendidos en una papelería de un pueblo durante 27 días del mes de febrero de 2022. Se pide organizar la información en una tabla de frecuencia simple porcentual. Para iniciar con este proceso, primero se deben ordenar los datos. En este caso se han ordenado en orden ascendente. Al iniciar a construir una tabla de frecuencia, tendremos en cuenta que en lugar de clase se escribirá el nombre de los datos estudiados, o sea, el nombre de la variable, y en lugar de frecuencia absoluta se escribirá el nombre general de donde se observaron o midieron estos datos. Para nuestro problema se tiene que la variable es cuadernos vendidos y la frecuencia absoluta días. En la columna de la variable cuadernos vendidos se organizan las clases y en la columna de la frecuencia absoluta días se escribe el número de días que corresponden a cada clase. Si se desea, se puede agregar una columna al lado izquierdo de la tabla para facilitar la construcción de la misma. Se recuerda que X representa el nombre de la variable y que el símbolo sub i representa el orden de los números naturales. Siguiendo el proceso se tiene a continuación la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada para la clase 1 es 2. La frecuencia absoluta para la clase 2 es 2 más 2, que es igual a 4. La frecuencia absoluta para la clase 3 es 2 más 2 más 2, que es igual a 6. Y de la misma forma se continúa hasta completar la acumulación en la clase 7. Ahora se continúa con las frecuencias relativas, iniciando con la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa de la clase 1 es, y para expresar este resultado en forma porcentual se multiplica por 100. Como se puede observar, la frecuencia relativa de la clase 1, 2 y 3 son iguales. La frecuencia relativa de la clase 4 es, y para expresar este resultado en forma porcentual se multiplica por 100. Y de la misma forma se continúa hasta llegar a la clase 7. Siguiendo con el proceso se tiene a continuación la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada para la clase 1 es 7,41%. La frecuencia relativa acumulada para la clase 2 es 7,41% más 7,41%, que es igual a 14,82%. La frecuencia relativa acumulada para la clase 3 es, y de la misma forma se continúa hasta completar la acumulación en la clase 7. Y hemos terminado la construcción de la tabla de frecuencia simple.